Hoy amanecemos con novedades, con noticias que son positivas en medio de todo, ¿no? Medios internacionales daban a conocer que Rusia ha levantado el veto que había a la llegada de banano ecuatoriano. No era tampoco mucha la información a la que se podía acceder muy temprano en la mañana cuando apenas abrí los ojos. Me encontré con una publicación de medios internacionales, medios rusos en concreto, que de última hora informaban que Rusia autoriza reanudar los suministros de plátanos a 5 empresas de Ecuador. A esta hora también, como ustedes ven, la Cancillería ha publicado hace pocos minutos este tuit. Rusia levanta el veto a la exportación de banano impuesto a 5 empresas ecuatorianas. El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia ha levantado las restricciones, abriendo nuevas oportunidades para el comercio entre ambos países. Para nuestra suerte ya no tenemos que vernos en la obligación de ser creativos, de ir buscando otros mercados para mandar el banano. Así que Rusia ha levantado esa sanción. Y sobre esto, digamos, había algunos anuncios que se habían hecho durante los últimos días por parte de autoridades nacionales y por parte también de miembros del sector empresarial privado, que habían manifestado su intención de conformar una comitiva para viajar hacia Rusia y solicitar a las autoridades de este país que levanten justamente la sanción, ¿no? Las noticias que se conocía era que la Cancillería había informado que en los próximos días una misión de autoridades ecuatorianas y también de representantes del sector privado viajarían a Rusia para tratar de desbloquear el ingreso de banano de 5 empresas exportadoras, ¿no? No sé si a esta hora esta intención eh, ya no se concrete, o que finalmente esta decisión que ha tomado hoy Rusia de levantar el veto que había, no sé si corresponda a que las relaciones comerciales tiendan a normalizarse de manera permanente, de que las tensiones empiecen a bajar, o si tiene que ver con este asunto relacionado con el control fitosanitario para el ingreso de banano y que habían encontrado una mosca, una bacteria, alguna cosa por el estilo. Eh, no sé cuánto tenga que ver eso y cuánto tenga que ver también la reacción política a decisiones que ha adoptado el gobierno del presidente Noboa de Ecuador durante los últimos días, con respecto de, por ejemplo, entregar material militar a los Estados Unidos para que estos a su vez se lo entreguen a Ucrania y que ellos además celebren y festejen um, el hecho de que Ecuador respalde a Ucrania en este conflicto armado que existe todavía con Rusia, ¿no? No sé cuánto tenga que ver, insisto, con los temas fitosanitarios y los controles de plagas o cuánto tenga que ver con el conflicto político y si es que finalmente las tensiones están bajando entre Rusia y Ecuador. Finalmente eso tendrán que aclararlo las propias autoridades y lo iremos conociendo conforme pasen los días, ¿no? Pero de lo que conocemos a esta hora es eso, que Rusia ha autorizado reanudar los suministros de plátanos a 5 empresas de Ecuador. Noticia ya no tan de última hora porque se conoció en la madrugada, pero es con lo que amanecemos, que como les digo, en medio de todo termina siendo una buena noticia, considerando que Rusia compra una gran cantidad de banano al Ecuador. El 98% de banano que compra Rusia es ecuatoriano. Y de ese 98%, digamos, un buen porcentaje seguramente es el que pertenecía a estas 5 empresas que ahora estaban precisamente vetadas de poder entrar al mercado ruso. Así que sí, termina siendo finalmente una buena noticia. Ayer
empezábamos el comentario reaccionando y comentando sobre las declaraciones del presidente Noboa en torno a los temas de seguridad. Hoy no va a ser distinto, vamos a nuevamente retomar de alguna forma el hilo del comentario de ayer, porque nuevamente el presidente Noboa ha generado declaraciones que yo les invito y les convoco a analizarlas desapasionadamente y reflexivamente, a analizar con detenimiento estas declaraciones que ha dado ayer el mandatario. El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una agenda de trabajo en Manabí, donde saludó con el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía e inspeccionó la vía La Resbalosa. De hecho, el gobierno nacional entra ya, y el presidente Noboa, y ahora ustedes lo van a ver, estuvo en El Oro, ayer estuvo en Manabí, hoy no sé dónde estará, no tengo acceso a la agenda presidencial, pero empezando por Daniel Noboa y todo el gobierno nacional, incluidos todos sus ministros, que de ahora en adelante van a ser jefes de campaña en cada una de sus áreas, van a entrar justamente en una etapa ya preelectoral. Primero tienen a la vuelta de la esquina la consulta, el 21 de abril, y después tienen la elección presidencial, que será el 9 de febrero. Entonces, los ecuatorianos vamos a tener a un gobierno permanentemente haciendo campaña, con todos sus ministerios, con todos los recursos públicos, con todos los medios públicos, ya envueltos en lo que será la pre-campaña y campaña de la consulta y de la postulación presidencial del señor Noboa. Entonces, no les sorprenda que ahora Noboa esté mucho en territorio y como ayer, por ejemplo, esté visitando una carretera, esté reuniéndose con autoridades locales, con actores sociales, entregando becas, entregando cuadernos, libros, lo que sea, porque van a utilizar todo el aparato estatal para la campaña. Eso es un hecho y la campaña ya empezó. Y como les decía, estuvo en Manabí. La agenda del presidente fue ajetreada, dicen los medios de comunicación. Llegó a las 9:20, saludó al bloque de seguridad. A ellos les dedicó unas palabras, les dijo que los resultados del bloque en estos casi 40 días de estado de excepción son la muestra clara del sacrificio y del compromiso que ustedes tienen con el país y con los ciudadanos. El mandatario agradeció en nombre de Ecuador a las Fuerzas Armadas porque sin descanso nos están devolviendo la paz por los contundentes golpes en contra del crimen organizado. Agregó que aquí me tienen y me tendrán defendiendo el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Podemos poner el video, por favor? Resultados que ha tenido el bloque de seguridad en estos casi 40 días de estado de excepción son la muestra clara del sacrificio y el compromiso que ustedes tienen con el país y con los ciudadanos. A nombre de todo el Ecuador les hago llegar mis agradecimientos, porque sin descanso nos están devolviendo la paz gracias a los contundentes golpes en contra del crimen organizado. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Se han encontrado con las fuerzas de seguridad valientes y con liderazgos firmes. Se han encontrado con un país unido dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. Bien, ahora lo que tenemos es presidentes y autoridades que se les da por etiquetar a ciudadanos que probablemente no concuerdan, no apoyan o no coinciden con sus ideas. Cuando lo de la consulta del 5 de febrero
del 2023, esa consulta que la perdió el gobierno de Guillermo Lasso. Ustedes recordarán que todo el que votaba no o que se oponía a la consulta era narcotraficante. Todos los que no estábamos de acuerdo con las tesis planteadas en esa consulta por Guillermo Lasso, éramos narcotraficantes o éramos delincuentes o apoyábamos al narco, bueno, éramos lo peor. Pero en definitiva éramos narcos, los que votábamos no en la consulta del 5 de febrero. Ahora resulta que los defensores de los derechos humanos son antipatrias. Y esta declaración del presidente Noboa, tratando de analizarla, como les decía hace un momento con ustedes desapasionadamente, termina siendo buena y mala. Termina siendo mala porque que un presidente se refiera así a un sector respetable de la sociedad que se dedica a velar, cuidar y trabajar porque se respeten los derechos humanos, que además los derechos humanos los tenemos todos los seres humanos, indistintamente de nuestra condición social, de nuestra condición económica, de nuestra nacionalidad, en fin, de lo que sea. Todo ser humano tiene derechos humanos. Tenemos derechos humanos. Y termina siendo, insisto, negativa esta declaración desde ese punto de vista, que me parece que es un ataque injustificado para quienes, desde además el ejercicio de su profesión, que es el derecho y otros espacios más, pueden ser la comunicación, puede ser el derecho internacional, puede ser el trabajo social, la salud, cualquier otro espacio profesional al que se dediquen. Si es que hay una buena intención de trabajar en beneficio de los derechos humanos, cualquiera que estos sean, los derechos humanos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres, incluidos los privados de libertad, por supuesto, todos los seres humanos, pues me parece a mí que es un ataque realmente injustificado y que se los llame antipatrias, además. Pero ¿qué es ser antipatria en una coyuntura como la que estamos viviendo en este momento? Porque alguien podría decir que ser antipatria es entregar o entregarse como país a una potencia en desmedro de los intereses nacionales e incluso poniendo en riesgo los propios intereses nacionales, como pasó ahora con el tema de las relaciones con Rusia, donde se exporta una gran cantidad de banano, de flores y de otro tipo de productos. ¿Qué es ser antipatria? Yo estoy seguro que todo ciudadano correcto, como creo que son todos quienes a diario escuchan este espacio, quienes comparten además los criterios con nosotros, ciudadanos correctos, no voy a decir ecuatorianos de bien, pero todo ciudadano que se precia de ser correcto y andar por la vida respetando la ley, cumpliendo las normas, etcétera, desea que este país le vaya bien y que independientemente de quién sea el que toma las decisiones o el que gobierna, porque además si ustedes me escuchan no de hoy ni de ayer, sino de hace varios años atrás, sabrán que lo que estoy diciendo es absolutamente real. A mí no me importaba que el presidente sea el mediocre de Moreno o el vago de Lasso o sea ahora Daniel Noboa. Lo que me importaba es que el país pueda trabajar, desarrollarse, vivir en paz, indistintamente de cuál sea la corriente ideológica, la visión política o la orientación que tenga el presidente o su gobierno. Mi interés como ciudadano, y me imagino yo que es el de la mayoría de ustedes, es que el país pueda recuperar la paz para poder cumplir con nuestras actividades cotidianas de manera regular, como era hace ya muchos años atrás, más de 7, en los que ustedes podían mandar a sus hijos a la escuela
sin temor, en los que usted podía salir de su casa a trabajar o a hacer cualquier otra actividad sin el miedo de que le asalten, de que le roben, de que le secuestren o de que le maten. Entonces, llamar antipatrias a quienes lo único que estamos deseando es que los ecuatorianos podamos vivir en paz, me parece a mí que es un exceso y que está mal. Pero por otro lado está bien, porque esas cosas que dice Noboa, y que a ratos alguien podría pensar que las dice incluso como suerte de la improvisación, o quizás hasta sin pensar, y lo dice ese momento, yo creo que no es tan así. Yo creo que más bien esas palabras y esos discursos del presidente Noboa son muy bien pensados. Y son bien pensados además por la coyuntura y el momento que está viviendo el país. Ojo, no es que yo coincida con el discurso de Noboa. No es que estoy de acuerdo con el discurso de Noboa, porque mi forma de pensar nunca va a apuntar a tener un estado guerrerista, militar, marcial. No, para nada. El problema es que yo soy una sola persona. Y el problema es que hay una infinidad más de ecuatorianos que no piensan igual que yo, pues. Y a los que este discurso, que va en contra de los derechos humanos y de empezar a etiquetar de antipatria, de defensores de los narcos, era lo que pasaba exactamente con Lazo, solo que Noboa es indudablemente muchísimo más inteligente que Lazo. Y Noboa está diciendo lo que una gran parte de la población quiere escuchar. Yo he visto incluso comentarios de ciudadanos, no estoy hablando de la gente que está metida en el círculo rojo y que está todo el tiempo opinando de política y que son periodistas, políticos mismo, gente que hace opinión, no, hablo de ciudadanos en general, y ciudadanos además que tenían afinidad con el progresismo, con la izquierda, con los principios que defiende la izquierda y el progresismo, a los que les he visto y a los que les he leído y hasta escuchado decir que a los delincuentes hay que matarlos, que hay que salir a dar bala, que hay que exterminarlos. Y eso, en buena medida, es muy bien procesado y entendido por la gente que está alrededor de Noboa, que entiende muy bien el país que tenemos, que entiende muy bien el electorado que hay en este país, por eso ganó las elecciones. Lo entendió mejor seguramente que la otra candidatura, lo entendió mejor que los publicistas, los estrategas de las otras candidaturas, y por eso se metió en segunda vuelta. Y por eso ahora tiene los niveles de popularidad que tiene Noboa, que son impresionantes. 85, 80% de popularidad. ¿A ustedes les impresiona? A mí me impresiona más. Ellos entienden muy bien lo que está pasando en este país. Y por eso Noboa dice lo que dice. Y con eso contenta a una gran masa de gente que quiere oír eso. Que quiere oír y que quiere ver y que celebra, por ejemplo, los ataques de estos días en redes sociales en contra de los defensores de los derechos humanos. Quienes han sido casi que linchados mediáticamente o digitalmente en redes. Noboa mantiene contento a un enorme sector de la población que lo que quiere es acomodar lugar, que el Estado tome control, no importa los medios, lo que importa es el fin, el objetivo. Tomar control del Estado, de las cárceles, de la seguridad, de las calles, etcétera, no importa cómo. Incluso si es que hay violaciones de los derechos humanos como las que se han denunciado en los últimos días, en donde
un joven, por haber chocado con un vehículo militar, fue asesinado, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Llamó la atención también, más allá del discurso, creo que lo más importante es el discurso, porque puedes congelarle la imagen de Noboa, por favor, porque una cosa que llamó la atención también, a propósito de un mensaje de un querido amigo que recibo en este momento, es justamente el look con el que apareció Noboa ayer en Manabí. Ya no solo las gafas, sino también la gorra con los bordados de esos dorados que a mí me parecen espantosos, pero son los que utilizan la policía, los militares, que parecería ahora es un requisito, ¿no? Para aparentar autoridad, ponerse gorra con bordados dorados, como lo hacía Lasso antes. Esa fue una genialidad de alguno de sus asesores de comunicación, entiendo, que no iba a servir nunca de nada. El problema acá es que la simple gorra como artículo, como un objeto, no dice nada. De hecho, después del mal uso que le dio Lasso, capaz y comunica mal la gorra. Yo les apuesto que después de lo de hoy, Noboa capaz y en el futuro no vuelve a utilizar la gorra, porque es inevitable hacer la comparación del look de Noboa hoy con el que usaba Lasso, ¿no? Lasso queriendo aparentar autoridad, un hombre al que le costaba moverse, al que le costaba caminar, que tenía dificultades de movilidad, quería decir a la gente, yo estoy liderando, yo soy autoridad, y se ponía la gorrita. O sea, si el hombre podía ponerse un camuflaje y botas, capaz y hasta se los ponía, para tratar de aparentar autoridad, una autoridad que finalmente nunca la tuvo, ni en apariencia, ni en el ejercicio del poder, menos todavía en las acciones y los discursos. Ahora, el problema es que en el caso de Noboa no solo es la imagen y no solo es la gorra. Cuidado, se van a quedar con el tema superficial del uso de la gorra. Cuidado. O únicamente con el discurso de los antipatrias. Tanto el uso de la gorra, la imagen y el discurso de Noboa viene acompañado de acciones. Esa es la gran diferencia que hay entre Noboa y Lasso. Que pueden parecerse en la apariencia por el uso de la gorra, ok, pero más allá de la gorra hay otras cosas de fondo. El discurso, que es mucho más radical, probablemente, pero adicionalmente ese discurso viene acompañado de acciones. Acciones que, por supuesto, si son para alcanzar la paz, yo seré el primer ciudadano de este país en apoyarlas. Pero si son para alcanzar la paz, pero una paz verdadera además. Y una cosa que les decía, una paz verdadera y una paz duradera, porque además la ficción que hoy podemos estar viviendo podría ser justamente eso, ficción. El rato que los militares vuelvan nuevamente a sus cuarteles y dejen de andar haciendo barridos todos los días en las cárceles donde encuentran exactamente lo mismo todos los días, volverán nuevamente las masacres, volverá nuevamente el control de los privados de libertad sobre las cárceles, el gobierno de los delincuentes sobre las cárceles, y volverán nuevamente los crímenes, etcétera. Porque además eso es algo que no ha dejado de pasar. Ayer, en la provincia de Los Ríos, se encontraron 6 cuerpos sin vida. En medio de los estados de excepción, en medio de los patrullajes, de la presencia de los militares en las calles, con el presidente vestido como militar, con la gorra y los bordados dorados, todo lo que ustedes quieran, 6 cadáveres con signos de violencia fueron encontrados al costado de una carretera en el recinto El Delirio, adivinen dónde, en Vinces, provincia de Los Ríos. La banda Los Choneros, que es liderada por Fito, que se fugó de la cárcel con Noboa ya como presidente, y 4 días después también se les voló Colompico, y a pesar de eso Noboa sigue teniendo mucha popularidad, porque la gente se olvida, ¿ya? Pero los choneros, liderados por Fito, que está fugado y que el gobierno no tiene idea de dónde está, y que la ministra dice que un día se fugó, el presidente dice que otro día, la comunicación del gobierno dice que no terminan de poner de acuerdo nunca de cuándo se les fugó Fito, pero se les fugó. Y el tipo lidera una banda que provocó una masacre
hace menos de 2 semanas. Y ahora hallan los cuerpos de 6 personas sin vida. Estaban tendidos uno sobre otro entre matorrales y fueron ellos hallados por agricultores que caminaban en el sector. Este sector, llamado El Delirio, queda muy cerca de la finca en donde, o hacienda, en donde se encontraron hace pocos días 22 toneladas de cocaína. Queda exactamente a 1 kilómetro. Donde encontraron los cadáveres, 1 kilómetro de distancia de la hacienda en donde se encontraron 22 toneladas de cocaína. Cocaína que no sabemos de quién es, a quién pertenecía, a qué cártel y ese cártel a qué capo. Hasta ahora seguimos sin saber de quién era la droga. 22 toneladas, como que si hubieran encontrado 20 gramos en una esquina. Y cerca de esa hacienda ahora encuentran 6 cuerpos. Y yo les decía, a propósito también de lo que conversábamos ayer con Pedro Donoso en una de las entrevistas, a mí me sorprende y mucho que el presidente Noboa tenga tales niveles de popularidad, considerando las cosas que ha tenido que pasar en estos menos de 3 meses en el poder. Es decir, si a Lasso se le fugaba Fito, Colompico, alguno de estos peligrosos criminales de las cárceles, el hombre pasaba del 10% al 0%. Ya era un incompetente y un inepto total. Pero resulta que a Noboa se le fugan 2 de las cárceles, se van burlando del gobierno, se van burlando del país, de la fuerza pública, etcétera, y aquí no pasa nada. Y Noboa va feliz de la vida con 80% de popularidad. Porque ¿saben qué? Los ecuatorianos estamos distraídos. Si tienes una captura de pantalla sobre el tema del regreso de Lavinia y su nuevo hijo con el presidente, sería fantástico. Porque estamos embobados con la venta de humo. En este país es más importante saber sobre el regreso del nuevo hijo presidencial, sobre el nuevo post en Instagram de la primera dama. Estamos fascinados con Lavinia porque es guapísima, porque es rubia, porque es reina, porque es guapa, lo que sea. En eso estamos. La gran mayoría de ecuatorianos totalmente metidos en el comentario de farándula. Y los medios de comunicación haciendo un extraordinario trabajo para desviarnos la atención de lo importante. A mí finalmente eso, insisto, queda para la anécdota, ¿no? Pero esta noticia, a mí me hubiera encantado tener una captura de todos los medios de comunicación que hicieron noticia de esto. Y sobre lo que nos tienen conversando, en todo lado está la gente hablando de la primera dama. Increíble. Especiales sobre Lavinia. Lavinia es probablemente incluso hasta más popular que el propio presidente Noboa. Y será indudablemente un factor importantísimo en la campaña tanto de la consulta del 21 de abril como de la presidencial del 9 de febrero. Pero mientras tanto, yo les planteaba hace un momento a ustedes esa inquietud de qué va a pasar en este país una vez que se vaya agotando el tema del estado de excepción, los militares vayan retornando poco a poco a sus cuarteles y volvamos nuevamente a la normalidad. A esa normalidad que finalmente no termina de cambiar. Yo les acabo de relatar una nota que habla del hallazgo de 6 cuerpos sin vida, muy cerca de donde se encontraron 22 toneladas de droga, masacre provocada por los choneros, banda liderada por un tipo que está prófugo y que se les fugó de la cárcel a este gobierno, al de Noboa, ya no al de Lasso, olvídense de Lasso, Noboa.
Ayer, 5 policías detenidos por su presunta participación en un secuestro con robo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está haciendo el gobierno de Noboa y la señora Palencia, que el otro día andaba bravísima en la asamblea porque le cuestionaban cosas? ¿Qué está haciendo para depurar la policía? Para liberarse de estos malos elementos. Yo insisto, creo que en la policía hay que entrar a fumigar, no a depurar. ¿Qué está haciendo el gobierno para depurar la Policía Nacional? 5 policías en servicio activo fueron detenidos. Los uniformados estarían involucrados en un secuestro con robo ocurrido en Guayaquil. El otro día veía un titular también. Los militares, una vez que han tomado supuestamente el control de X cárcel, devuelven al SNAI el control de las cárceles. 3 doritos después, veía un video que circulaba en redes sociales en una de las cárceles del país, en donde un guía penitenciario era neutralizado por militares, tratando de ingresar destornilladores a las cárceles para que los privados de libertad puedan arreglar sus celulares, sus artefactos, qué sé yo. De la bota le sacaban a un funcionario del SNAI. A ese SNAI que elaboraba informes para que delincuentes puedan salir libres, le van a devolver nuevamente el control de las cárceles. Vamos a volver a lo mismo y esto se va a convertir en una suerte de espiral que no se va a terminar nunca. Y estamos hablando solo de seguridad, porque a mí me encantaría saber, ahora que esté en campaña el presidente Noboa y el gobierno, ¿qué está haciendo en materia de educación, en materia de salud, en materia de obras públicas, en materia eléctrica, de hidrocarburos? Más allá de los temas de seguridad y de lo que nos tienen hablando ya 3 meses, ¿qué obras está haciendo el gobierno del presidente Noboa? Me interesaría muchísimo saber y conocer. Como están en campaña, es probable que muy pronto lo sepamos.